Hola grupo, ¿qué tal? Vamos con la tercera evaluación de tecnología. El tema que vamos a ver son las fuerzas y sus movimientos. Ya os dije que esta evaluación era más teórica que las anteriores, por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación son una serie de conceptos teóricos que debemos de aprender de cara al examen. El primero de ellos, la definición de cinemática como la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin atender a las causas que lo provocan. Esto es lo que vimos durante la segunda evaluación, cinemática, estudio de los movimientos sin atender a las causas que lo provocan, un estudio descriptivo. En cambio, la dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos atendiendo a las causas que lo provocan, es decir, atendiendo a las fuerzas, que son las causas que provocan los movimientos. ¿Y qué es fuerza? Pues fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o de deformarlo. La fuerza es una magnitud derivada y vectorial. Su unidad del sistema internacional es el newton. Otras unidades son el kilopondio y la dina. El instrumento de medida de las fuerzas es el dinamómetro. La fuerza resultante es una fuerza que equivale a todo el conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Eso es a lo que llamamos fuerza resultante. Bien. ¿Qué ocurre cuando sobre un cuerpo actúan dos fuerzas o más con la misma dirección y sentido? Pues que se suman. La fuerza resultante tendrá la misma dirección y sentido y su módulo es la suma de los módulos de las fuerzas que actúan. Aquí tenemos las dos fuerzas, la resultante será la suma de las dos y tendrá la misma dirección horizontal y el mismo sentido a la derecha. ¿Y qué ocurre cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tienen la misma dirección pero sentidos opuestos? Pues se restan. La fuerza resultante tendrá la misma dirección y tendrá el sentido de la mayor. Si la mayor tiene sentido a la derecha, la fuerza resultante tendrá sentido a la derecha. ¿Y qué ocurre cuando las fuerzas son perpendiculares? Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son perpendiculares. Hallaríamos una paralela a una fuerza, cogeríamos una paralela a la siguiente fuerza y donde se cruzan haríamos un punto, trazaríamos una recta y esa sería la resultante hallada de forma gráfica de las dos fuerzas perpendiculares. Si os dais cuenta, esta resultante forma un triángulo rectángulo cuyos dos catetos conocemos. Uno sería esta fuerza de aquí, 8, y la otra sería esta fuerza de aquí, que es esta, que sería 6. Conociendo los dos catetos podemos conocer la hipotenusa. Por lo tanto, teorema de Pitágoras, y resolviéndolo tendríamos la fuerza resultante. Seguimos con los conceptos. El concepto de equilibrio de fuerza es muy importante. Cuando la fuerza resultante de todas las que actúan sobre un cuerpo es cero, es nula, decimos que dicho cuerpo se encuentra en equilibrio. Definición de masa, pues la masa es la magnitud física que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo y el instrumento para medir la masa es la balanza. Vamos ya con la primera ley de Newton o ley de inercia. Todo cuerpo tiene tendencia a mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme mientras no haya una fuerza que lo altere.
Esta es la primera ley de Newton, hay que saberla muy bien y hay que ver las consecuencias que tiene. Entre ellas tenemos la siguiente. Si la resultante de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo es nula, el objeto tenderá a permanecer en reposo si ya estaba en reposo o tenderá a moverse con MRU si ya estaba en movimiento. Un cuerpo en reposo implica resultante de fuerzas nula, pero una resultante de fuerzas nula no implica necesariamente reposo. Podría estar el cuerpo en MRU. Esto es muy importante y seguro que os lo van a preguntar. Recordad que el equilibrio de fuerzas no implica reposo. Cuando un cuerpo está en equilibrio de fuerzas puede estar en dos situaciones distintas. Puede estar en reposo o en MRU. Ahora bien, el reposo sí implica equilibrio de fuerzas. No hay que confundir los dos términos. Vamos a ver ejemplos de aplicación de la primera ley de Newton. Por ejemplo, el cinturón de conducir. Cuando frenamos un coche, cuando hacemos una frenada brusca, sabemos que el cuerpo se nos va hacia adelante. De ahí la necesidad del cinturón. Pues bien, esto es en atención a la primera ley de Newton, a la ley de inercia. ¿Por qué se va hacia adelante un cuerpo cuando frenamos bruscamente? Porque tiende a mantener la inercia del movimiento que llevaba. Tiende a mantener el movimiento que llevaba por inercia. El cuerpo se va moviendo junto con el coche. Cuando el coche frena, el cuerpo tiende a mantener el movimiento que llevaba. De ahí que necesitemos un cinturón para no darnos un golpe. El asa del autobús urbano, al frenar o al arrancar, pues tenemos el mismo fenómeno. Cuando un autobús arranca bruscamente, si tú estás de pie dentro de él, si no te agarras al asa o a una barra, digamos que tu cuerpo se va hacia atrás, porque el cuerpo tiende a mantener su estado de reposo por inercia, mientras que el autobús ya está en movimiento. O al frenar el autobús cuando va en marcha, una frenada brusca, si no nos agarramos, ocurre también que nuestro cuerpo se va hacia adelante, también por la inercia. El cuerpo tiende a mantener el movimiento que llevaba y entonces el autobús, al frenar bruscamente, nuestro cuerpo se va hacia adelante porque intenta mantener ese movimiento que llevaba por inercia. Todo esto se debe a la primera ley de Newton. Un ciclista, cuando deja de pedalear en una superficie horizontal, pues el ciclista se mantendrá con movimiento rectilíneo uniforme indefinidamente si no hubiesen rozamiento, pero al haber rozamiento se mantendrá en movimiento hasta que, debido a estos, la bicicleta se detiene. La carga de un camión que va en la parte de atrás del remolque, al frenar de golpe, si no va bien sujeta, pues lo que ocurrirá es que se desplazará la carga hacia la parte delantera del remolque. En las páginas 129-130 del manual tenéis ejercicios resueltos sobre esta parte.